A finales de los años 70, Estados Unidos veía en la energía nuclear la promesa de un futuro limpio, moderno y seguro. Pero la madrugada del 28 de marzo de 1979, en una pequeña isla del río Susquehanna, esa ilusión se quebró para siempre. Ahí, en la central conocida como 3 Mile Island, una serie de fallas técnicas y decisiones humanas desencadenaron lo que más tarde sería clasificado como el accidente nuclear más grave en la historia del país. Durante días, el miedo, la confusión y el silencio de las autoridades mantuvieron a millones de personas al borde del pánico, sin saber si estaban frente a una crisis que había sido contenida o al inicio de una catástrofe sin precedentes. Hoy te vamos a contar qué fue lo que pasó y cómo Estados Unidos estuvo a punto de perderlo todo. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque esta es la historia del desastre nuclear que casi destruye un país, el accidente de 3 Mile Island. Recuerden que también pueden escuchar este contenido en Spotify o en su plataforma de podcast favorita, donde estamos como Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Y aquí comenzamos. Estados Unidos, inmerso en la carrera tecnológica que había comenzado tras la Segunda Guerra Mundial, veía en la energía nuclear no solamente una fuente inagotable, sino también una promesa de independencia. El petróleo se había vuelto caro e inestable, y la crisis energética de 1973 había demostrado que el país podría quedar paralizado por decisiones tomadas a miles de kilómetros. La respuesta, según los científicos y políticos de la época, era mirar hacia adentro, hacia el poder contenido en la materia misma. Fue así como las plantas nucleares comenzaron a levantarse por todo el país. Se inauguraban con ceremonias, discursos y la convicción de que aquel tipo de energía representaba la cúspide del ingenio humano. Eran tiempos de optimismo tecnológico, de fe ciega en la ciencia, de una confianza casi religiosa en que el hombre podía controlar cualquier fuerza, incluso la que había destruido Hiroshima. En 1975, el gobierno federal estableció una nueva agencia, la Nuclear Regulatory Commission, para supervisar el creciente sector atómico. Para entonces, más de 70 reactores estaban operando y decenas más en construcción. Las voces críticas advertían que el país se estaba moviendo demasiado rápido, sin establecer protocolos sólidos de respuesta ante posibles emergencias. Pero esas advertencias eran percibidas como ruido de fondo ante la promesa de un futuro brillante. En medio de este entusiasmo nació el proyecto 3 Mile Island, una planta ubicada sobre una pequeña isla del río Susquehanna, en el estado de Pensilvania. Su construcción empezó en 1968 y fue presentada como una obra monumental de ingeniería. 2 reactores de agua presurizada, capaces de suministrar electricidad a más de 500,000 de hogares. Su diseño era considerado uno de los más seguros del mundo, un modelo que marcaría el camino para futuras instalaciones en todo el país. La Unidad 1 entró en operación en 1974 y la Unidad 2, la protagonista de esta historia, fue conectada oficialmente a la red en diciembre de 1978. Apenas 3 meses después, ocurriría el accidente. Lo que debía ser el inicio de una nueva era se convirtió en una advertencia global, más adelante clasificada como un evento de nivel 5 en la escala internacional de eventos nucleares. Un accidente grave, con consecuencias amplias para la población y el entorno. Durante esos primeros años, la planta operó sin incidentes mayores. Era un símbolo de orgullo local, una muestra tangible de que el futuro había llegado. Pero la confianza en la tecnología era tan grande que las advertencias comenzaron a pasar inadvertidas. Se reportaban fallos menores, anomalías en los instrumentos, detalles que se resolvían y se archivaban sin mayor atención.
Nadie imaginaba que esos pequeños errores eran las primeras grietas en una estructura que pronto mostraría lo frágil que podía ser la idea de seguridad absoluta. Faltaban todavía varios años para que el mundo escuchara nombres como Chernóbil o Fukushima, pero fue en Pensilvania donde la humanidad tuvo su primera advertencia seria, una lección que demostraría que el peligro no estaba en la energía misma, sino en nuestra creencia de que podíamos controlarla por completo. Esta advertencia se materializó finalmente durante la madrugada del 28 de marzo de 1979, cuando el personal de la planta intentaba resolver un problema menor en el sistema de agua del circuito secundario, una obstrucción en los pulidores de condensado, unos filtros que mantenían limpia el agua que regresaba a los generadores de vapor. Para liberar la línea, inyectaron aire comprimido, una maniobra que era de rutina, insignificante a simple vista, pero que permitió que una pequeña cantidad de agua se desplazara hasta el punto donde no debería estar. Nadie podía imaginarlo en ese momento, pero esta mínima alteración era apenas el primer eslabón de una cadena de errores que iba a poner al mundo entero en alerta. A las 4:0:37 de la madrugada, el silencio en la unidad 2 de 3 Mile Island se rompió con una alarma. Las bombas de alimentación principal de agua se habían detenido de manera repentina, y sin ese flujo constante, los generadores de vapor dejaron de extraer el calor del reactor, y la turbina principal se apagó de inmediato. El sistema automático respondió cortando la reacción nuclear, por lo que las barras de control descendieron y el reactor se detuvo. Durante unos segundos pareció que todo estaba bajo control, pero esta calma era apenas una ilusión. Con la turbina detenida, el calor del núcleo siguió aumentando y el agua en el circuito primario comenzó a expandirse rápidamente. Para aliviar la presión, una válvula de alivio en la parte superior del presurizador se abrió, y aunque en la sala de control el indicador marcaba que se había vuelto a cerrar, esto nunca ocurrió. Para los operadores, la válvula estaba cerrada, pero en realidad el refrigerante vital del reactor se estaba escapando hacia el sistema de descarga, y así, durante casi 2 horas y media, el agua continuó fluyendo fuera del circuito sin que nadie se diera cuenta, dejando al descubierto las barras de combustible. A medida que las alarmas se multiplicaban, el tablero se convirtió en un caos de luces y sonidos imposibles de interpretar. Los instrumentos mostraban lecturas contradictorias, pues el nivel del presurizador aparecía alto, lo que para los operadores era señal de que había demasiada agua en el sistema, así que creyendo que el reactor corría el riesgo de llenarse por completo, redujeron el flujo del sistema de inyección de emergencia justo en el momento en el que más se necesitaba. Mientras tanto, el nivel real de agua dentro del reactor seguía bajando y el núcleo comenzó a quedar al descubierto. El recubrimiento metálico de las barras de combustible alcanzó entonces temperaturas cercanas a los 2200 grados centígrados, es decir, unos 4000 grados Fahrenheit, provocando que el Circaloy, la aleación que protegía el uranio, reaccionara con el vapor, generando hidrógeno, lo que liberó todavía más calor. Esto hizo que algunos componentes del combustible se deformaran y otros se comenzaran a derretir parcialmente. En cuestión de minutos, el equilibrio del reactor ya se había perdido. A eso se sumaba otro error que agravó la situación. Las válvulas del sistema de agua de alimentación de emergencia estaban cerradas desde hacía días por mantenimiento, algo que nadie había notado. Esto significaba que, aunque las bombas auxiliares estaban encendidas, ni una sola gota de agua estaba llegando a los generadores de vapor, y sin esa vía de enfriamiento, la presión y la temperatura dentro del núcleo siguieron aumentando sin control. Minutos después, las bombas principales de refrigeración comenzaron a vibrar violentamente y tuvieron que ser apagadas. El flujo natural del agua ya no era suficiente para mantener la temperatura bajo control,
En algún punto, el hidrógeno acumulado provocó una pequeña explosión dentro del edificio de contención, pero los sensores, saturados de señales contradictorias, no la registraron con claridad. Cerca de las 6 de la mañana, con el cambio de turno, nuevos operadores ingresaron a la sala de control y uno de ellos notó que la temperatura en la línea de descarga de la válvula seguía siendo anormalmente alta. Aquello solo podía significar una cosa: la válvula estaba abierta, así que activaron la válvula de bloqueo para cerrarla manualmente. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Miles de litros de refrigerante ya se habían perdido y el corazón del reactor estaba dañado. Cuando amaneció sobre el río Susquehanna, el desastre ya era irreversible. El vapor radioactivo comenzaba a filtrarse hacia el edificio de contención, las lecturas de radiación se disparaban y los ingenieros apenas comprendían la magnitud de lo que habían provocado. Mientras la gente alrededor apenas comenzaba su día, 3 Mile Island ya se había convertido en el epicentro de una pesadilla. Durante las horas siguientes, el interior de la planta se convirtió en un escenario de confusión total. Los operadores intentaban descifrar paneles repletos de luces, alarmas y mediciones incoherentes. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo dentro del reactor, pero cada minuto que pasaba la situación empeoraba. A las 8 de la mañana, 4 horas después del inicio del fallo, comenzaron a detectarse niveles anormales de radiación en los sistemas de refrigeración. Los técnicos no lo sabían todavía, pero parte del núcleo ya se había fundido. El hidrógeno comenzaba a acumularse dentro del contenedor principal, y aunque aún no se sabía, ese gas se convertiría en una de las mayores amenazas en los días siguientes. El edificio de contención resistía, pero en el interior la presión seguía aumentando. Las alarmas se multiplicaban, y los técnicos se enfrentaban a la posibilidad de una liberación incontrolada de radiación. Las autoridades locales fueron informadas, pero los mensajes fueron confusos. En un principio, los voceros de la empresa Metropolitan Edison aseguraron que el incidente estaba bajo control y que no existía ningún peligro. Sin embargo, cuando la Comisión Reguladora Nuclear estableció su centro de operaciones en Washington, los funcionarios admitieron que había una situación grave y que aún no se podía determinar el alcance del daño. La confusión se extendió rápidamente. Los medios comenzaron a transmitir rumores, los teléfonos de emergencia colapsaron y la población entró en pánico. A mediodía, el gobernador de Pensilvania, Dick Thornburg, recomendó la evacuación preventiva de mujeres embarazadas y niños menores de 5 años que vivieran en un radio de 8 kilómetros de la planta. Aquella medida, que debía inspirar calma, tuvo el efecto contrario. Las carreteras se llenaron de familias aterradas, intentando huir. Más de 100,000 personas abandonaron sus hogares en pocas horas, muchas de ellas sin saber hacia dónde ir. En tiendas y gasolineras se agotaron los suministros básicos. Los noticieros mostraban imágenes de largas filas de autos, mientras en los pueblos cercanos se corrían historias sobre bebés enfermos, lluvia radiactiva y animales muertos. Nadie sabía qué creer. Dentro de la planta, el ambiente era igual de tenso. Los ingenieros, agotados y desorientados, intentaban enfriar el núcleo con cualquier recurso disponible. El riesgo más temido era una explosión de hidrógeno, capaz de liberar una nube mortal sobre todo el estado. La presión dentro del reactor seguía aumentando, y cada decisión debía tomarse con extremo cuidado. El 30 de marzo, 2 días después del accidente, los técnicos confirmaron la existencia de una burbuja de hidrógeno en la parte superior del recipiente de presión. Durante horas, los expertos discutieron si aquella acumulación podía provocar una detonación similar a una bomba. Nadie tenía una respuesta clara, y el país entero observaba con miedo las imágenes de la planta, envuelta en vapor y rodeada de vehículos militares. Ante el creciente temor, las autoridades decidieron liberar parte del gas del sistema, una maniobra conocida como venteo controlado, realizada entre el 30 y 31 de marzo para reducir la presión interna.
Aunque los niveles liberados fueron considerados bajos, la sola idea de que se estaban expulsando gases radiactivos al aire bastó para desatar un nuevo brote de pánico. El 1 de abril, el presidente Jimmy Carter, quien había trabajado años atrás en reactores nucleares de la Marina, decidió visitar el lugar personalmente. Su presencia fue una estrategia para tranquilizar al público, pero también una apuesta política. Carter caminó por las instalaciones junto a su esposa, sin traje de protección, frente a cámaras de televisión que transmitían en vivo. Aquella imagen se volvió icónica. El presidente sonriendo, mientras a su alrededor el aire seguía cargado de radiación. Finalmente, tras varios días de esfuerzos, las temperaturas comenzaron a descender. El 6 de abril, la emergencia se dio por controlada. No hubo explosión, ni muertes confirmadas, pero el daño ya estaba hecho. El miedo se había extendido por todo el país, y el nombre de 3 Mile Island se convirtió en sinónimo de negligencia, mentira y desconfianza. Durante semanas, el gobierno intentó convencer al público de que la radiación liberada había sido mínima y que no existía riesgo para la salud. Sin embargo, nadie parecía creerles. Si te está gustando este contenido, te recordamos que ya puedes escuchar Catastrófico, nuestro nuevo podcast exclusivo para Podimo. Ahí hablamos de las tragedias más impactantes de la historia como nunca antes, y además lo hacemos sin censura. Estrenamos un episodio nuevo cada lunes y pueden unirse fácilmente desde el enlace que está en la descripción, en el comentario fijado y en nuestras redes sociales. Cuando los niveles de radiación finalmente comenzaron a descender y el reactor se enfrió por completo, la sensación general fue de alivio. Pero debajo de esa calma superficial persistía una pregunta que nadie podía contestar con certeza. ¿Qué tan cerca había estado el país de una catástrofe total? Los días siguientes estuvieron marcados por la confusión. Las autoridades prometieron una investigación exhaustiva, pero cada comunicado parecía contradecir al anterior. Primero, se aseguró que el daño era limitado, luego que el núcleo había sufrido afectaciones y más tarde que se trataba de algo más serio. La verdad es que la magnitud exacta del accidente no se conocería sino hasta años después. Durante las primeras semanas, los equipos trabajaron prácticamente a ciegas. El interior del recipiente de presión era un lugar inaccesible y traicionero. Nadie sabía en qué estado se encontraba el combustible ni cuánto material se había dañado. Se hicieron estimaciones, se tomaron lecturas indirectas y se enviaron muestras desde circuitos externos. Pero no fue sino hasta 1985, cuando una cámara robótica descendió hasta el corazón del reactor, que se confirmó la verdad. Casi la mitad del núcleo se había derretido y deformado, formando masas de uranio y metal adheridas al fondo del recipiente. Aquello había estado peligrosamente cerca de una fusión total. Mientras tanto, en el exterior, las versiones oficiales insistían en que la radiación liberada había sido baja y dentro de los límites considerados como seguros. Sin embargo, varios grupos independientes, entre ellos científicos y medios locales, comenzaron a cuestionar estas cifras. Algunos sostenían que los niveles de radiación medidos en ciertas zonas superaban los reportados oficialmente y pedían estudios más amplios sobre sus posibles efectos en la salud. El gobierno, por su parte, mantuvo su postura, que ningún habitante había recibido dosis peligrosas y que el sistema de contención había funcionado como debía. Pero, para muchos, estas palabras simplemente no bastaban. Mientras tanto, en la planta los trabajadores se enfrentaban una tarea titánica: limpiar, desmontar y asegurar cada rincón de la unidad 2. Este proceso comenzó en 1979 y se extendió por más de una década. En 1985 se inició la extracción del combustible dañado. En 1990 la operación de defueling se dio por terminada y en 1993, tras 14 años de trabajo, la limpieza principal fue oficialmente completada. En total, se retiraron más de 100 toneladas de material radioactivo, una mezcla entre uranio, circaloy y escombros, que fue enviada a las instalaciones del Departamento de Energía en Idaho.
El costo final de toda esta operación superó los $1.000 millones. Los ingenieros que trabajaron en la descontaminación describieron escenas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Tubos retorcidos, superficies vitrificadas y un vacío oscuro donde antes se generaba electricidad. La cámara que corrió el interior del reactor mostraba un paisaje metálico deformado por el calor. Por otro lado, los ejecutivos de Metropolitan Edison enfrentaban demandas y audiencias públicas. Se les acusó de haber ocultado información, de minimizar los riesgos y de no haber capacitado adecuadamente al personal en la planta. La Comisión Presidencial Kemeny, creada para investigar este accidente, concluyó que la causa principal no había sido una sola falla técnica, sino una combinación de errores humanos, deficiencias de diseño y una cultura organizacional que priorizaba la producción encima de la seguridad. Aún así, nadie fue encarcelado y la responsabilidad se diluyó entre agencias, protocolos y memorandos. La planta TMI-2 nunca volvió a operar. Su estructura quedó en pie como un monumento espeluznante, mientras que su reactor vecino, TMI-1, también fue apagado tras el accidente, aunque este no sufrió daños. Permaneció inactivo durante años mientras la Comisión Reguladora Nuclear evaluaba la seguridad del lugar y la presión pública exigía su cierre definitivo. Pero finalmente en 1985 la agencia autorizó su reactivación, marcando un polémico regreso a la operación. Aún así, el estigma jamás se fue. TMI-1 siguió funcionando hasta 2019 cuando fue cerrado por razones económicas, poniendo así fin a 4 décadas de historia sobre el río Susquehanna. Y así, lo que había comenzado como un fallo mecánico terminó por convertirse en una advertencia mundial, y aunque la crisis ya había terminado, la herida permaneció abierta durante mucho tiempo más. Aunque el reactor había sido apagado y el peligro inmediato se había disipado, la población cercana siguió viviendo con miedo durante meses. Temían al aire que respiraban, al agua que bebían, a los alimentos que crecían en sus propios jardines. Nadie podía asegurar qué tan contaminado estaba su entorno, y las versiones oficiales cambiaban con cada rueda de prensa. Los científicos del gobierno afirmaban que la radiación liberada era insignificante, comparable a una radiografía de pecho o a unas horas de vuelo en avión. Sin embargo, grupos independientes y organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace, denunciaban un aumento de cáncer, leucemia y malformaciones en animales de granja. Las autoridades rechazaron esos estudios, calificándolos de sensacionalistas, pero el daño psicológico ya estaba hecho. La gente había perdido la confianza en quienes se suponía que debían protegerlos. Durante los años 80 y 90, varias universidades realizaron estudios para determinar los posibles efectos en la salud de la población. Investigadores de Columbia University y Penn State encontraron ligeros aumentos en ciertos tipos de cáncer, aunque sus resultados no fueron concluyentes, y la Comisión Reguladora Nuclear insistió en que no había evidencia directa que vinculara el accidente con muertes o enfermedades. Sin embargo, para las comunidades cercanas, aquellas cifras eran solo una forma más de negar su sufrimiento. La desconfianza creció con cada contradicción. Un día, la Comisión Reguladora Nuclear aseguraba que la burbuja de hidrógeno no representaba riesgo alguno. Al siguiente, admitía que durante horas habían creído que podía explotar. Cuando finalmente reconocieron que gran parte de la información entregada a los medios había sido errónea, el público comprendió que más allá de los niveles de radiación, habían sido víctimas de un colapso de comunicación y transparencia. El miedo se transformó en indignación. Miles de personas salieron a las calles de Harrisburg, Filadelfia, Nueva York y Washington, exigiendo el cierre de las plantas nucleares del país. Era el nacimiento del movimiento antinuclear moderno. Artistas, científicos y ciudadanos comunes se unieron en marchas multitudinarias bajo un mismo lema: no más 3 Mile Islands. El impacto cultural fue inmediato.
Películas, series y noticieros comenzaron a retratar el miedo a la energía nuclear como una metáfora del colapso moral y tecnológico de la humanidad. Apenas 12 días antes del accidente, se había estrenado la cinta The China Syndrome, protagonizada por Jane Fonda, que mostraba un desastre nuclear ficticio causado por negligencia corporativa. Tras el suceso real, la película pasó de ser entretenimiento a convertirse en una advertencia profética, y su éxito impulsó la conversación sobre los riesgos del poder atómico en todo el mundo. Décadas después, ese miedo volvió a cobrar fuerza con el estreno del documental de Netflix Meltdown, 3 Mile Island, del año 2022. A través de testimonios de ingenieros, funcionarios y residentes, la serie reveló nuevos detalles sobre los intentos de encubrimiento y la desesperación de quienes vivieron de cerca aquellos días. En el ámbito político, el accidente se convirtió en un símbolo del fracaso institucional. Las audiencias del Congreso revelaron que los operadores de la planta habían recibido entrenamiento insuficiente, que los manuales de emergencia eran confusos y que la respuesta inicial del gobierno había sido caótica. La imagen de un país tecnológicamente infalible se desmoronó frente a las cámaras de televisión. Pero las heridas más profundas fueron las personales. Familias enteras que abandonaron sus casas en medio del pánico y nunca regresaron. Otros que decidieron quedarse y pasaron años temiendo por su salud, e incluso algunos de los trabajadores de la planta que jamás volvieron a ejercer su profesión. Y así, entre estadísticas contradictorias y recuerdos dolorosos, 3 Mile Island, aunque no destruyó una ciudad, ni cobró miles de vidas, como ocurriría años después en Chernóbil, tuvo un impacto sutil, pero duradero. Desde entonces, cada reactor, cada alarma, cada nube de vapor fue vista con sospecha. Y aunque el tiempo ayudó a disipar el miedo, la desconfianza permaneció latente, esperando la próxima señal de que el ser humano, una vez más, había sobreestimado su control sobre las fuerzas que él mismo desató. Con el paso de los años, el desastre de 3 Mile Island se convirtió en una herida silenciosa dentro de la memoria colectiva de Estados Unidos. Fue el punto de quiebre que redefinió la relación del país con la energía nuclear, pues después de 1979 la confianza se derrumbó. Los proyectos en construcción fueron cancelados y ninguna planta nueva obtuvo aprobación durante décadas. Durante más de 10 años, la Unidad 2 permaneció bajo observación constante. Cada tubo, cada válvula, cada fragmento del reactor fue examinado, sellado y documentado. La isla se convirtió en un espacio de vigilancia permanente, convertida en una advertencia para toda la industria nuclear mundial. Y mientras tanto, en el resto del mundo, la sombra de este lugar se extendió. El accidente fue estudiado en Europa y Asia como un precedente del que se debían aprender lecciones, ya sea el diseño de las centrales, los protocolos de seguridad o la capacitación de los operadores. Todo esto se cambió por completo. Sin embargo, apenas 7 años más tarde, Chernobyl demostraría que estas lecciones no siempre bastan, y en 2011 Fukushima reabriría las mismas preguntas sobre el costo de la energía que promete ser limpia, pero exige una perfección absoluta. En 2024, casi medio siglo después del accidente, el nombre de 3 Mile Island volvió a los titulares cuando Constellation Energy anunció un acuerdo con Microsoft para reactivar el reactor de la Unidad 1. La energía generada no iba a alimentar hogares esta vez, sino centros de datos para inteligencia artificial. La noticia fue recibida con opiniones divididas, pues para algunos simboliza el renacimiento de la energía nuclear como una herramienta clave contra el cambio climático, pero para otros representa un ciclo que se repite, una ironía trágica en la que la misma tecnología que una vez amenazó con destruirnos, ahora alimentará las máquinas que aspiran a pensar por nosotros. Pero a más de 4 décadas del accidente, 3 Mile Island sigue siendo un recordatorio incómodo del precio del progreso. Esa pequeña isla, en medio del Susquehanna, no solo fue el escenario de un accidente, sino el reflejo más nítido de lo que somos, una especie capaz de crear maravillas,
pero también de destruirlas, convencidos de que esta vez todo va a salir bien, pues tenemos el control, ¿cierto? Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de este caso. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.